La vida puede esconder secretos profundos. ¿Y quién es realmente el hombre que ella encontró en la plaza? En una ciudad española, una plaza histórica se convertía en el escenario de una rutina tranquila para Clara, una joven apasionada por el arte y las tradiciones locales. Allí, rodeada de edificios antiguos y flores coloridas, su día a día se desarrollaba entre cafés y conversaciones con amigos. Sin embargo, esa calma sería interrumpida por un encuentro inesperado que cambiaría su vida para siempre. En una tarde soleada, mientras Clara se sentaba en un banco de madera, observando la actividad de la plaza, sus ojos se fijaron en un anciano que parecía fuera de lugar entre los visitantes alegres. Vestía ropas simples y desgastadas, y su mirada parecía perdida en pensamientos lejanos. La forma en que movía la cabeza, como si hablara con fantasmas del pasado, despertó la curiosidad de Clara. Sin dudarlo, decidió acercarse, sintiendo un impulso irresistible de ofrecer ayuda. ¿Puedo ofrecerle algo de comer?, preguntó, mientras una sonrisa acogedora surgía en su rostro. El anciano, sorprendido, aceptó la oferta con un leve asentimiento. Al compartir un trozo de pan, comenzó a contar su historia. Sus palabras eran una mezcla de risas y lágrimas, repletas de recuerdos que se entrelazaban con la historia de España. Hablaba de un amor perdido durante la guerra, de amigos que nunca volvió a ver y de un sueño que se desvaneció en medio del caos. Clara escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle como si fuera una pintura vibrante ante sus ojos. A medida que la conversación avanzaba, algo peculiar llamó su atención. El hombre llevaba un pequeño objeto, un medallón que reflejaba la luz del sol. Lo sostenía con un cuidado casi reverente, y en ciertos momentos, su expresión cambiaba, como si el peso de la historia que cargaba fuera más de lo que podía soportar. ¿Qué hay en ese medallón?, indagó, pero el anciano solo desvió la mirada, como si una sombra hubiera cubierto su alma. La curiosidad de Clara creció. Con el tiempo, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas que era la vida de ese hombre. Al hacer algunas investigaciones, descubrió que había sido una figura significativa en la resistencia durante un periodo tumultuoso de la historia española. Lo que antes parecía solo un anciano solitario ahora se revelaba como alguien que cargaba no solo sus recuerdos, sino también el peso de un secreto que podría cambiar su visión sobre el mundo. El descubrimiento dejó a Clara en un dilema moral. ¿Debería confrontar al hombre sobre su verdadera identidad, o mantener el secreto que ahora pesaba en su corazón? Los recuerdos que él compartía, aunque tristes, la conectaban a un pasado que nunca conoció, pero que impactaba directamente su presente. Cada día que pasaba, la ansiedad crecía dentro de ella, acompañada por una determinación creciente de entender lo que realmente significaba ayudar al prójimo. Finalmente, Clara decidió que necesitaba enfrentar al anciano con la verdad. En una tarde nublada, cuando la plaza estaba vacía, se sentó a su lado y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar sobre lo que había descubierto. El silencio que siguió era pesado, casi palpable. Vio las lágrimas en sus ojos y comprendió que, incluso entre los desafíos y las sombras del pasado, había una luz que podría brillar nuevamente. Al final de esa conversación, Clara no solo había cambiado la vida del anciano, sino que también transformó la suya propia. La experiencia la hizo reflexionar sobre la importancia de la empatía y cómo cada encuentro puede tener un significado profundo. Mientras observaba el sol ponerse en la plaza, Clara se dio cuenta de que detrás de cada rostro, por más humilde que fuera, existían historias esperando ser contadas. La jornada que había comenzado con un simple acto de bondad se había convertido en una lección sobre la belleza de las conexiones humanas y la fuerza de los secretos que, una vez revelados, pueden curar heridas profundas. Y así, Clara llevó consigo la certeza de que, a veces, en la búsqueda de respuestas, encontramos mucho más de lo que esperábamos. La vida es un mosaico de historias entrelazadas, siempre listas para sorprendernos y enseñarnos. Clara observaba al hombre sentado a su lado, el anciano que había llegado a ser una parte inesperada de su vida. El peso de sus palabras aún resonaba en su mente, y sentía que la conexión que habían formado era más que un simple encuentro casual. Pero, a medida que los días pasaban, Clara se encontraba cada vez más envuelta en un torbellino de emociones, dudas e incertidumbres. En esa tarde nublada, mientras la suave brisa acariciaba su rostro, Clara decidió llevar al anciano a conocer un poco más de la ciudad. Lo presentó a sus amigos, un grupo diverso que incluía a Ana, una artista plástica que siempre había soñado con exhibir sus obras en galerías renombradas, y a Miguel, un poeta que buscaba inspiración en las pequeñas cosas de la vida. Todos parecían encantados con la presencia del anciano, que, a pesar de su ropa simple, mostraba un aire de sabiduría que atraía la atención de todos. Él tiene tantas historias que contar, dijo Clara, mientras caminaban hacia una pequeña galería de arte que Ana había abierto recientemente. Ustedes no van a creer lo que ha pasado. Miguel, siempre con una mirada curiosa, se volvió hacia el anciano y preguntó,
¿Cuál fue la cosa más difícil que enfrentaste en la vida? El anciano dudó, con la mirada distante como si revisara una película de su juventud. Clara sintió que su corazón se aceleraba, deseando que el no se cerrara nuevamente en su caparazón de silencio. La respuesta del hombre llegó como un susurro, casi perdido en el viento. La guerra me llevó todo. No solo mi juventud, sino también a las personas que amaba. El grupo quedó en silencio, absorbiendo la profundidad del dolor que emanaba de sus palabras. Ana, siempre sensible, intentó romper el ambiente pesado. Pero mira, estás aquí ahora. Eso es una victoria, ¿no? El anciano sonrió, pero Clara percibió que había una tristeza en sus ojos. La lucha interna del hombre era palpable, y ella sintió una punzada de empatía por él. Durante ese paseo, Clara comenzó a darse cuenta de que sus propias inseguridades emergían. ¿Qué debería hacer? ¿Ayudar al viejo a enfrentar su pasado o concentrarse en sus propias ambiciones? Su mente estaba en un constante conflicto. Siempre había soñado con ser una artista reconocida, pero ahora se veía dividida entre sus deseos y la necesidad de ayudar al hombre que había cruzado su camino. Al llegar a la galería, Clara se encontró en un escenario que le era familiar, pero que ahora parecía distante. Las pinturas en las paredes, los colores vibrantes, todo aquello representaba el futuro que tanto anhelaba. Pero, al mismo tiempo, el viejo a su derecha era un recordatorio de que el pasado no podía ser ignorado. Él tenía sus propias historias, y Clara se preguntó si algún día tendría el coraje de enfrentar las suyas. Después de la visita a la galería, el grupo decidió sentarse en una cafetería cercana. Mientras sorbían sus cafés, Clara observó las interacciones entre sus amigos. Miguel y Ana discutían sobre arte, pero había una tensión en el aire, como si ambos estuvieran en busca de validación. Clara se dio cuenta de que, a pesar de estar juntos, cada uno luchaba sus propias batallas internas. La búsqueda de éxito y reconocimiento parecía afectar no solo a ella, sino a todos a su alrededor. A veces, siento que estoy corriendo detrás de algo que nunca voy a alcanzar, confesó Ana, la frustración transpareciendo en su voz. Clara se sintió conectada a esa sensación. La presión para tener éxito la dejaba ansiosa, y el peso de su propia ambición parecía ser una carga que no sabía cómo llevar. El viejo, que había escuchado atentamente, finalmente habló: lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. El éxito es efímero, pero las relaciones que construimos son eternas. Sus palabras resonaron en la mente de Clara, que comenzó a cuestionar si estaba priorizando las cosas correctas en su vida. Con el paso de las semanas, Clara y el viejo se volvieron inseparables. Ella lo visitaba con frecuencia, y a cada encuentro, él compartía más de su historia. Sin embargo, la carga emocional de la revelación sobre su pasado estaba comenzando a afectar a Clara. A veces, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al continuar indagando en las memorias profundas y dolorosas del hombre. Sentía que, al intentar ayudarlo a abrirse, también se estaba poniendo en una posición vulnerable. En una tarde soleada, mientras caminaban por la plaza, Clara decidió confrontar al viejo sobre el medallón que siempre sostenía con tanto cariño. ¿Qué hay en ese medallón? ¿Puedes contarme? La pregunta flotó en el aire, y Clara sintió una ola de ansiedad. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El viejo se detuvo, mirando fijamente el medallón, como si el objeto contuviera el peso de toda su historia. Ese medallón pertenece a alguien a quien amé profundamente, respondió, su voz entrecortada. Ella se fue, pero yo la llevo conmigo, como un recuerdo de lo que un día fue mío. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara mientras imaginaba el dolor que él cargaba. Lo que antes era una simple curiosidad ahora se convertía en una batalla emocional. Se sentía dividida entre la necesidad de rescatar el pasado del viejo y su propia lucha interna por encontrar su propósito. Era como si cada revelación sacara a la luz sus debilidades e inseguridades, desafiándola a confrontar sus propias limitaciones. La conversación se convirtió en un momento de vulnerabilidad compartida, donde Clara se dio cuenta de que la fragilidad de las emociones humanas era un vínculo que los unía. Sin embargo, la duda aún pesaba sobre ella. ¿Podría ayudar a ese hombre a sanar sin perderse en sus propias inseguridades? Estas preguntas la atormentaban, pero Clara estaba decidida a encontrar respuestas, no solo para él, sino también para sí misma. Clara sentía el peso de las palabras del viejo resonando dentro de ella, como un tambor distante que nunca se callaba. A cada nuevo encuentro, se veía inmersa en una red de emociones que la desafiaba a desprenderse de sus propias inseguridades. Mientras caminaban por la plaza, la luz del sol brillaba intensamente, pero la sombra del medallón que el viejo sostenía era un recordatorio constante de los dolores que él cargaba. Clara no podía dejar de preguntarse, ¿hasta dónde estaba dispuesta a ir para ayudarlo? Y, más importante,
¿Qué significaba ese viaje para su propia vida? Las semanas pasaron, y la amistad entre Clara y el viejo se profundizó. Sin embargo, a cada historia que él contaba, Clara sentía una presión creciente sobre sus propios hombros. No solo escuchaba sobre las pérdidas de su pasado, sino que también comenzaba a confrontar sus propias frustraciones. Durante una de las visitas, mientras observaban el atardecer, Clara soltó un largo suspiro. Siento que me estoy perdiendo en este proceso, como si estuviera hundiéndome en sus memorias. El viejo, con su mirada sabia, respondió: a veces, es necesario perderse para encontrarse de nuevo. El dolor es un maestro severo, pero puede guiarnos a lugares que nunca imaginaríamos. Estas palabras la asustaron. Clara se sentía en un momento de transición, pero no sabía hacia dónde iba. Y la presión sobre su vida artística estaba creciendo. Cada día, la necesidad de afirmarse como una artista exitosa la consumía. Pasaba horas pensando en sus exposiciones, en cómo podría destacarse entre tantos talentos. Pero, al mismo tiempo, la vulnerabilidad del viejo la hacía cuestionar si estaba priorizando lo que realmente importaba. Miguel y Ana, sus amigos más cercanos, estaban enfrentando sus propias luchas. Ana, en su búsqueda incesante de reconocimiento, comenzó a distanciarse de los amigos. Clara se dio cuenta de que la artista estaba obsesionada con un proyecto que podría llevarla a una galería renombrada. Pasaba noches sin dormir, dedicándose a crear una obra maestra que pudiera captar la atención del mundo. Pero esa obsesión la alejaba cada vez más, y Clara no sabía cómo ayudarla. Miguel, por otro lado, se había vuelto más introspectivo. El poeta a menudo se perdía en sus pensamientos, y Clara notó que parecía luchar contra un bloqueo creativo. En una de sus conversaciones, se desahogó, sintiendo que estaba escribiendo para el vacío. Las palabras se le escapaban, y no sabía cómo recuperarlas. Clara quería confortarlo, pero estaba tan absorbida en sus propias inseguridades que no lograba encontrar las palabras adecuadas. El clima de tensión aumentó cuando Ana anunció que su obra sería presentada en una galería de la ciudad. Clara estaba emocionada por su amiga, pero al mismo tiempo, se sentía presionada. Ahora, más que nunca, quería ser reconocida también, pero la idea de competir con Ana la angustiaba. Comenzó a preguntarse si el éxito de Ana significaba su fracaso. El miedo a no ser suficiente la consumía. En un momento de desesperación, Clara decidió que necesitaba hacer algo drástico. Se inscribió en una exposición que tendría lugar en la misma galería que la de Ana, con la esperanza de que eso la motivara a crear algo grandioso. Pero, a medida que se acercaba la fecha límite, la presión la paralizaba. Las noches eran largas y difíciles, y la constante comparación con Ana la dejaba insegura y ansiosa. Una noche, mientras intentaba trabajar en una nueva pieza, se encontró en lágrimas, incapaz de plasmar sus sentimientos en el lienzo. El anciano, al percibir su sufrimiento, se acercó a ella y le dijo que a veces la presión era tan grande que se olvidaban de lo que realmente amaban. Debía crear para sí misma, no para el mundo que la rodeaba. Esas palabras la tocaron, pero la lucha interna continuaba. Sabía que necesitaba encontrar su propia voz, pero el miedo a fracasar era abrumador. Con el paso de los días, Clara se dio cuenta de que se estaba alejando no solo de sus amigos, sino de sí misma. Las charlas con el anciano se convirtieron en un refugio, pero incluso allí, la duda la consumía. Se preguntaba si estaba empujando al anciano a revivir sus memorias dolorosas, mientras dejaba de lado sus propias ambiciones. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Enfocarse en su arte o ayudar a aquel hombre a sanar sus heridas? Finalmente, en una tarde lluviosa, Clara tuvo una conversación difícil con Ana. Estaban en una cafetería, y la tensión era palpable. Clara dijo que sentía que se estaba alejando de ella, tratando de no dejar que la frustración se notara. Ana, con los ojos llenos de determinación, respondió que solo estaba tratando de ser la mejor artista posible. No quería que Clara se sintiera amenazada por eso. Clara guardó silencio, dándose cuenta de que la competencia estaba corroyendo su amistad. El día de la exposición, Clara llegó a la galería con el corazón pesado. El ambiente estaba lleno de personas, risas y aplausos. Ana estaba radiante, recibiendo elogios por su obra. Clara, en cambio, se sentía como una intrusa en su propia vida. Con la presión acumulada, decidió que necesitaba salir antes de perderse por completo. Fue entonces cuando, al salir de la galería, se encontró con el anciano, quien la esperaba afuera. Él la miró con ternura y comprensión. Le dijo que se estaba dejando llevar por la corriente. Y si diera un paso atrás y mirara lo que realmente importa. Clara sintió lágrimas en los ojos. Era como si le estuviera mostrando un espejo, reflejando sus inseguridades y miedos. La conversación con el anciano fue un punto de inflexión.
Clara se dio cuenta de que el éxito no debería medirse por la validación de los demás, sino por su propio camino. Necesitaba confrontar no solo sus ambiciones, sino también sus relaciones. Y así, mientras la lluvia comenzaba a caer, Clara decidió que era hora de reevaluar sus elecciones, sus amistades y lo que realmente quería para el futuro. Estaba dispuesta a enfrentar sus miedos, y quién sabe, encontrar un nuevo comienzo en el proceso. Clara sentía el peso de las palabras del anciano resonando dentro de sí, como un tambor distante que nunca se callaba. En cada nuevo encuentro, se veía inmersa en una red de emociones que la desafiaba a desprenderse de sus propias inseguridades. Mientras caminaban por la plaza, la luz del sol brillaba intensamente, pero la sombra del medallón que el anciano sostenía era un recordatorio constante de los dolores que llevaba consigo. Clara no podía evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a ir para ayudarlo. Y, más importante aún, ¿qué significaba esa jornada para su propia vida? Las semanas pasaron, y la amistad entre Clara y el anciano se profundizó. Sin embargo, con cada historia que él contaba, Clara sentía una creciente presión sobre sus propios hombros. No solo escuchaba sobre las pérdidas de su pasado, sino que también comenzaba a confrontar sus propias frustraciones. Durante una de las visitas, mientras observaban la puesta de sol, Clara soltó un largo suspiro. Sentía que se estaba perdiendo en ese proceso, como si estuviera hundiéndose en sus memorias. El anciano, con su mirada sabia, respondió que a veces era necesario perderse para encontrarse nuevamente. El dolor es un maestro severo, pero puede guiarnos a lugares que nunca imaginaríamos. Esas palabras la asustaron. Clara se sentía en un momento de transición, pero no sabía hacia dónde se dirigía. Y la presión sobre su vida artística estaba creciendo. Cada día, la necesidad de afirmarse como una artista exitosa la consumía. Pasaba horas pensando en sus exposiciones, en cómo podría destacar entre tantos talentos. Pero, al mismo tiempo, la vulnerabilidad del anciano la hacía cuestionar si estaba priorizando lo que realmente importaba. Miguel y Ana, sus amigos más cercanos, estaban enfrentando sus propias luchas. Ana, en su búsqueda incesante de reconocimiento, comenzó a alejarse de sus amigos. Clara se dio cuenta de que la artista estaba obsesionada con un proyecto que podría llevarla a una galería de renombre. Pasaba noches sin dormir, dedicándose a crear una obra maestra que pudiera captar la atención del mundo. Pero esa obsesión la alejaba cada vez más, y Clara no sabía cómo ayudarla. Miguel, por otro lado, se había vuelto más introspectivo. El poeta a menudo se perdía en sus pensamientos, y Clara notó que parecía estar luchando contra un bloqueo creativo. En una de sus conversaciones, se desahogó, sentía que estaba escribiendo para el vacío. Las palabras se le escapaban y no sabía cómo recuperarlas. Clara quería consolarlo, pero estaba tan absorbida en sus propias inseguridades que no podía encontrar las palabras adecuadas. El clima de tensión aumentó cuando Ana anunció que su obra sería presentada en una galería de la ciudad. Clara estaba emocionada por su amiga, pero al mismo tiempo, se sentía presionada. Ahora, más que nunca, quería ser reconocida también, pero la idea de competir con Ana la angustiaba. Comenzó a preguntarse si el éxito de Ana significaba su fracaso. El miedo a no ser suficiente la consumía. En un momento de desesperación, Clara decidió que necesitaba hacer algo drástico. Se inscribió en una exposición que se llevaría a cabo en la misma galería que la de Ana, con la esperanza de que eso la motivara a crear algo grandioso. Pero, a medida que se acercaba la fecha límite, la presión la paralizaba. Las noches eran largas y difíciles, y la comparación constante con Ana la dejaba insegura y ansiosa. Una noche, mientras intentaba trabajar en una nueva pieza, se encontró en lágrimas, incapaz de plasmar sus sentimientos en el lienzo. El anciano, dándose cuenta de su sufrimiento, se acercó a ella y le dijo que a veces la presión era tan grande que olvidamos lo que realmente amamos. Debía crear para sí misma, no para el mundo que la rodeaba. Esas palabras la tocaron, pero la lucha interna continuaba. Sabía que necesitaba encontrar su propia voz, pero el miedo a fracasar era abrumador. Con el paso de los días, Clara se dio cuenta de que se estaba alejando no solo de sus amigos, sino de sí misma. Las conversaciones con el anciano se convirtieron en un refugio, pero incluso allí, la duda la consumía. Se preguntaba si solo estaba empujando al anciano para revivir sus memorias dolorosas, mientras dejaba de lado sus propias ambiciones. ¿Qué quería realmente? ¿Enfocarse en su arte o ayudar a ese hombre a sanar sus heridas? Finalmente, en una tarde lluviosa, Clara tuvo una conversación difícil con Ana. Estaban en un café, y la tensión era palpable. Clara dijo que sentía que se estaba alejando de ella, tratando de no dejar que la frustración se notara. Ana, con los ojos llenos de determinación, respondió que solo estaba tratando de ser la mejor artista que podía.
No quería que Clara se sintiera amenazada por eso. Clara guardó silencio, dándose cuenta de que la competencia estaba carcomiendo su amistad. El día de la exposición, Clara llegó a la galería con el corazón pesado. El ambiente estaba lleno de gente, risas y aplausos. Ana estaba radiante, recibiendo elogios por su obra. Clara, por el contrario, se sentía como una intrusa en su propia vida. Con la presión acumulada, decidió que necesitaba salir antes de perderse por completo. Fue entonces cuando, al salir de la galería, se encontró con el anciano, que la esperaba afuera. Él la miró con ternura y comprensión. Le dijo que se estaba permitiendo ser arrastrada por la marea. Y si daba un paso atrás y miraba lo que realmente importaba. Clara sintió lágrimas en los ojos. Era como si le estuviera mostrando un espejo, reflejando sus inseguridades y miedos. La conversación con el anciano fue un punto de inflexión. Clara se dio cuenta de que el éxito no debía medirse por la validación de los demás, sino por su propio camino. Necesitaba confrontar no solo sus ambiciones, sino también sus relaciones. Y así, mientras la lluvia comenzaba a caer, Clara decidió que era hora de reevaluar sus elecciones, sus amistades y lo que realmente quería para el futuro. Estaba dispuesta a enfrentar sus miedos, y quién sabe, encontrar un nuevo comienzo en el proceso. Clara se sentó en un banco de la plaza, la lluvia cayendo suavemente a su alrededor, y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Las memorias del anciano estaban entrelazadas con las suyas, como si los dolores y alegrías de ambos formaran un tejido único. La idea de que el dolor pudiera ser un maestro comenzó a cobrar sentido. Cada lágrima derramada, cada inseguridad enfrentada, todo eso formaba parte de un camino que la llevaba a algo más grande. Recordó las conversaciones con Miguel, las luchas de Ana, y como, muchas veces, la búsqueda de validación la alejaba de las personas que realmente importaban. Clara se dio cuenta de que no estaba sola en la lucha. Todos a su alrededor estaban tratando de encontrar su lugar en el mundo, y la competencia solo estaba alimentando un ciclo de dolor y soledad. Con un nuevo propósito, Clara decidió que iba a crear una nueva obra, no para competir, sino para expresarse. Quería que su arte fuera un reflejo de su propio viaje, una manera de compartir sus vulnerabilidades, y quién sabe, tocar el corazón de alguien que estuviera pasando por algo similar. Esta decisión trajo un alivio inmediato, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Esa noche, Clara tomó sus pinturas y se sentó frente al lienzo. En lugar de pensar en premios o reconocimiento, se concentró en cada movimiento del pincel, dejando fluir sus emociones libremente. La presión que antes la paralizaba ahora se transformaba en una fuente de inspiración. Los colores danzaban en el lienzo, y se dio cuenta de que finalmente se estaba permitiendo ser auténtica. El viaje de Clara estaba lejos de terminar, pero ahora sentía que estaba en el camino correcto. Las lecciones de vida que aprendió con el anciano, la reflexión sobre sus amistades y la búsqueda de su propia voz artística la guiarían hacia un futuro donde el éxito ya no se definiría por los estándares de los demás, sino por la verdad que encontrara dentro de sí misma. Clara estaba sentada frente al lienzo, las pinturas esparcidas a su alrededor, cuando un nuevo entendimiento comenzó a brotar en su interior. A cada pincelada, ella sentía un alivio, una liberación de las tensiones que la consumían. Pero, aún así, las dudas no la abandonaban. La inseguridad aún la perseguía, susurrando que tal vez no era lo suficientemente buena, que su arte no importaba. Mientras sus manos trabajaban, su mente viajaba por sus frustraciones, y se vio atrapada en un ciclo de pensamientos. ¿Y si a nadie le gustara?, pensó, dejando que el pincel dudara. ¿Y si realmente fallaba? La presión de crear algo significativo era como un peso que se acumulaba cada día. Clara respiró hondo, intentando alejar esos pensamientos. Pero, ¿y si simplemente creaba para mí misma? Sin la necesidad de aprobación. Esta nueva perspectiva la ayudó, pero el miedo aún persistía, y la jornada no estaba exenta de desafíos. A la mañana siguiente, Miguel la visitó. Parecía diferente, con un brillo en los ojos que Clara no veía desde hacía tiempo. «Clara, no vas a creerlo. Comencé a escribir de nuevo», exclamó, casi saltando de alegría. Clara sonrió, sintiendo una ola de felicidad por él. «Eso es increíble, Miguel. ¿Qué te inspiró?» «En realidad, fui yo quien se inspiró en ti. Después de aquella conversación sobre la presión, me di cuenta de que me estaba dejando llevar demasiado por las expectativas. Comencé a escribir lo que realmente sentía, sin pensar si era bueno o no. Y ahora, las palabras fluyen». Miguel parecía radiante, y Clara sintió un calor en el corazón. «Qué bueno escuchar eso. Me alegra que hayas encontrado tu camino de vuelta». Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre Clara. Si Miguel había encontrado su camino,
¿Por qué ella aún se sentía tan perdida? Rápidamente alejó esos pensamientos. Tal vez solo necesite más tiempo, murmuró para sí misma. Durante la semana, Clara decidió abrirse a Ana. Se encontraron en un café, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Ana, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siento que nos estamos alejando, y no quiero que eso suceda, comenzó Clara, su voz temblando levemente. Ana la miró, la expresión en su rostro mezclando confusión y determinación. Yo también siento eso, Clara. Estoy tan enfocada en mi obra que, a veces, olvido a las personas a mi alrededor. Pero quería que supieras que tu amistad es importante para mí. Las palabras de Ana tocaron a Clara, quien se dio cuenta de que ambas estaban luchando contra sus propias inseguridades. El peso de la competencia, que antes parecía abrumador, ahora comenzaba a disiparse. Pensé en inscribirme en una exposición para obligarme a producir algo, pero al final, me di cuenta de que necesitaba crear solo para mí, admitió Clara, sus palabras saliendo con sinceridad. Ana asintió, una luz de comprensión surgiendo en sus ojos. Eso es importante, Clara. Yo también estoy aprendiendo que el arte debe ser un reflejo de lo que sentimos, y no una competencia. La conversación las acercó de nuevo. Clara se dio cuenta de que ambas estaban en caminos similares, tratando de encontrarse en medio de las presiones externas. Rieron juntas, compartiendo historias y experiencias, y, por primera vez en semanas, Clara sintió una ola de optimismo expandirse por su ser. En los días que siguieron, Clara comenzó a dedicarse a su nueva obra con más fervor. Ya no estaba atrapada en la idea de agradar a los demás, sino que se permitía explorar su creatividad. Los colores y formas en la tela se convirtieron en una extensión de su alma, y su confianza comenzó a florecer. Pero esta transformación no llegó sin desafíos. Un día, mientras trabajaba, Clara recibió un mensaje de Miguel. Estaba emocionado con un nuevo poema que había escrito, pero la inseguridad aún lo consumía. Clara, estoy pensando en enviarlo a una revista, pero ¿y si no es lo suficientemente bueno? Su preocupación la hizo reflexionar sobre su propia lucha interna. Miguel, el arte es subjetivo. A veces, solo necesitamos arriesgarnos y ver a dónde nos lleva. Sabía que estaba dando un consejo que también necesitaba escuchar. El tiempo pasó, y la exposición se acercaba. Clara estaba emocionada, pero la ansiedad la acompañaba. Decidió que no iría a la galería la noche de la apertura, sintiendo que aún necesitaba más tiempo para prepararse emocionalmente. Ese día, el viejo la visitó. La encontró en su estudio, rodeada de telas inacabadas. El arte te está desafiando, ¿verdad? Preguntó, con una sonrisa comprensiva. Sí, siento que estoy luchando contra mí misma, respondió Clara, su mirada distante. La presión es intensa, y aunque intento alejarme de ella, vuelve. Tengo miedo de fallar. El viejo asintió, como si entendiera exactamente lo que ella sentía. Todos tenemos miedo de fallar, Clara. Pero es en la falla donde encontramos las mayores lecciones. Y quizás, en lugar de ver esto como una presión, puedes verlo como una oportunidad de crecimiento. Estas palabras resonaron en Clara. Comenzó a darse cuenta de que el éxito no era el único objetivo. También se trataba del viaje y las experiencias que venían con él. En un momento de claridad, decidió que iría a la apertura de la exposición de Ana, no como competidora, sino como amiga. Quería apoyar a su amiga y celebrar sus logros. La noche de la exposición de Ana, Clara llegó con el corazón lleno de emoción. La galería estaba repleta de personas, y la energía era contagiosa. Ana estaba radiante, y Clara se sintió agradecida por estar allí. Pasó la noche conversando con amigos, admirando las obras y, por primera vez, no sintió la necesidad de compararse. Al final de la noche, Clara encontró a Ana. Tu trabajo es increíble, dijo, genuinamente. Te mereces todo el reconocimiento. Ana sonrió, y Clara se dio cuenta de que la competencia se había transformado en un apoyo mutuo. Las dos estaban creando un espacio donde la amistad podría florecer, libre de las presiones externas. La jornada de Clara apenas comenzaba, pero ahora sentía que estaba en un camino de autodescubrimiento. La lucha interna aún existía, pero había aprendido a aceptarla como parte del proceso. Con cada paso hacia su verdad, Clara comenzó a sentirse más conectada consigo misma y con los demás a su alrededor. Se dio cuenta de que, incluso en las dificultades, había belleza y crecimiento, y que el arte, en última instancia, era una expresión de todo eso. Clara estaba decidida a transformar su viaje interno en algo creativo y significativo. Después de la conversación reveladora con Ana, se sintió más ligera. Las inseguridades aún la acompañaban, pero ahora eran más fáciles de reconocer y enfrentar. Un día, mientras pintaba en su estudio,
decidió que comenzaría a documentar sus emociones en un diario. La idea de poner sus sentimientos en papel parecía un paso pequeño, pero en realidad era un gran paso para ella. Con el diario a su lado, Clara comenzó a escribir sobre sus frustraciones y miedos. Con cada palabra, sentía que un peso se disipaba. Escribió en una de sus entradas que lo que estaba sintiendo no era solo suyo, otras personas también luchan con sus inseguridades. Este pensamiento la ayudó a entender que no estaba sola en sus batallas. Clara se dio cuenta de que aceptar sus fallas era una señal de fuerza, no de debilidad. Un día, mientras caminaba por el parque, Clara encontró un grupo de artistas que se reunían para compartir sus obras. Al principio, dudó en unirse a ellos, pero recordó las palabras del anciano sobre el crecimiento a través del fracaso. Con un impulso de valentía, se acercó al grupo. ¿Puedo mostrar lo que estoy haciendo?, preguntó, con la voz temblorosa. Los artistas la recibieron con sonrisas y ánimo. Cuando Clara presentó sus pinturas, sintió un escalofrío en el estómago, pero al ver el brillo en los ojos de los demás, una ola de calor la envolvió. Discutieron técnicas, compartieron inspiraciones y, lo más importante, hablaron sobre sus propias inseguridades. Todos tenemos nuestras batallas, dijo una artista mayor. Lo importante es seguir creando, incluso cuando el miedo aparece. Clara sonrió, sintiéndose aceptada. La experiencia en el parque la motivó a inscribirse en clases de arte, donde podría aprender y, al mismo tiempo, conectarse con otros. Durante las clases, Clara tuvo la oportunidad de experimentar nuevas técnicas. Aunque tuvo dificultades, comenzó a ver sus fracasos como oportunidades de crecimiento. Un día, al intentar un nuevo enfoque, terminó arruinando un lienzo. En lugar de frustrarse, decidió que podría usar ese lienzo como base para algo diferente. Si no sale como lo planeé, está bien. Puedo crear algo nuevo a partir de esto, pensó, convirtiéndolo en un símbolo de su transformación. Miguel también continuaba escribiendo, y sus conversaciones se convirtieron en un espacio seguro para expresar vulnerabilidades. A veces, siento que no soy lo suficientemente bueno, incluso después de todo esto, confesó en una de las reuniones. Clara, ahora más segura, compartió su propia lucha. Sabes, Miguel, me doy cuenta de que el éxito no está solo en ser reconocido, sino en ser verdadero contigo mismo. Nuestras historias importan, incluso si no son perfectas. Sus palabras resonaron en Miguel, quien comenzó a abrirse más sobre sus sentimientos. A medida que Clara se conectaba más con su arte, su amistad con Ana también florecía. Comenzaron a encontrarse regularmente, no solo para discutir arte, sino también para apoyarse mutuamente en sus viajes personales. En una tarde soleada, mientras tomaban café, Ana compartió sus propias inseguridades sobre una nueva exposición que se acercaba. Solo quiero que las personas vean lo que realmente estoy tratando de expresar, dijo Ana, con un toque de ansiedad en su voz. Clara tomó la mano de su amiga. Ya eres increíble, Ana. Lo que importa es que te sientas bien con lo que has creado. El reconocimiento vendrá, pero lo que realmente importa es la autenticidad. Ana sonrió, y Clara se dio cuenta de que estaba aprendiendo a ser un apoyo para quienes la rodeaban, así como los demás lo habían sido para ella. Con el tiempo, llegó la exposición de Ana, y Clara estaba decidida a asistir. Cuando entró en la galería, su corazón latía de emoción. La sensación de no estar allí solo para competir, sino para apoyar, era liberadora. Admiró cada obra, sintiendo la pasión y la dedicación de su amiga en cada pincelada. Al final de la noche, cuando Ana la buscó, Clara la abrazó. Realmente capturaste la esencia de lo que querías expresar. Estoy tan orgullosa de ti, le dijo Clara, con sinceridad. La experiencia en la galería fue un punto de inflexión para Clara. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en hacer algo grandioso, sino en crear relaciones significativas y encontrar alegría en lo que amaba. Finalmente, estaba comenzando a ver el valor en las pequeñas cosas, la amistad, la autenticidad y el acto de crear sin miedo. Los días siguientes se llenaron de nuevas inspiraciones. Clara continuó pintando, ahora con una nueva perspectiva. Ya no le preocupaba la opinión de los demás, sino que se permitía explorar libremente. Con cada nuevo lienzo, se sentía más conectada consigo misma. Y al compartir sus obras con amigos, notó que la vulnerabilidad la acercaba aún más a ellos. Clara comenzó a darse cuenta de que, al enfrentar sus miedos emocionales, no solo estaba superando sus inseguridades, sino también convirtiéndose en la artista que siempre había deseado ser. Se sentía más fuerte y más segura, sabiendo que cada paso, incluso los más pequeños, la llevaba más cerca de su verdad. El viaje de Clara estaba lejos de terminar, pero ahora era un viaje de autoconocimiento y aceptación. Aprendió a abrazar sus defectos y límites,
a valorar sus experiencias y a construir un camino basado en relaciones y en la verdadera esencia de lo que significaba ser artista. Con esto, Clara comenzó a crear no solo como una forma de expresar, sino como un modo de vivir. Clara estaba en un momento decisivo de su viaje. Tras meses de crecimiento y autodescubrimiento, se preparaba para su primera exposición individual. El evento se acercaba y la ansiedad comenzó a apoderarse de ella. Mientras miraba las telas que había creado, una ola de inseguridad la golpeó. ¿Y si a nadie le gustaba? ¿Y si no era lo suficientemente buena? Estos pensamientos invadían su mente, desafiando todo el progreso que había hecho. La noche anterior a la apertura de la exposición, Clara se sentó en su estudio, rodeada de sus pinturas. Una en particular llamó su atención, una tela que había comenzado con una idea clara, pero que se había transformado en algo completamente diferente. Era una representación de sus luchas internas, con colores vibrantes que simbolizaban sus emociones. Pero, ¿realmente las personas van a entender?, pensó, angustiada. La duda la consumía y se encontró al borde de rendirse. Miguel, quien se había convertido en un amigo cercano, llegó para apoyarla. Al entrar en el estudio, percibió la tensión en el aire. «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó, mirándola con preocupación. Clara dudó, pero la necesidad de desahogarse la hizo abrir su corazón. «Estoy tan nerviosa, Miguel. ¿Y si todo esto es un fracaso? He puesto tanto de mí en estas pinturas ¿y si a nadie le importa?». Miguel se sentó a su lado, su expresión era de empatía. «Recuerda lo que aprendimos juntos. Lo que importa es que has sido verdadera contigo misma. Las personas pueden no entender el mensaje de inmediato, pero tu autenticidad tocará a alguien. Necesitas creer que lo haces no solo para ser reconocida, sino para expresarte». Las palabras de Miguel resonaron como una verdad dentro de ella. Clara comenzó a reflexionar sobre su camino. Cada tela representaba una parte de su historia, un pedazo de su alma. Recordó la conversación con Ana en el café, donde hablaron sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Tal vez el éxito no se trate de agradar a todos, sino de sentirse bien con lo que se ha creado, dijo, más para sí misma que para Miguel. En la mañana de la exposición, Clara despertó con el corazón acelerado. Se miró en el espejo y vio a una joven artista que había luchado para llegar hasta allí. Al vestirse, se repitió que estaba allí para celebrar su arte, no para preocuparse por lo que pensaran los demás. Cuando llegó a la galería, el lugar estaba lleno de personas ansiosas por ver sus obras. El nerviosismo la invadió nuevamente, pero respiró hondo y recordó el apoyo de Miguel y Ana. A medida que avanzaba la noche, Clara comenzó a recibir elogios sobre sus pinturas. Las personas comentaban sobre sus colores, sus emociones, y como cada obra parecía contar una historia única. Pero, en medio de todo esto, un comentario la golpeó como una flecha. Una mujer, en un tono despectivo, le dijo a su amiga, «Es todo tan confuso. No entiendo lo que ella está tratando de decir». Clara sintió su corazón hundirse, y la duda volvió a atormentarla. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Para quién estaba creando? Miguel notó su cambio de humor. Se acercó y, con una mirada comprensiva, le dijo, «Clara, no dejes que una sola opinión opaque todo lo que has logrado. El arte es subjetivo. Lo que importa es que te sentiste libre al crear. Y eso es invaluable». En ese momento, Clara tuvo una epifanía. Recordó todas las veces que dudó en compartir sus emociones y la lucha que había enfrentado. Se dio cuenta de que su camino era mucho más que la validación externa. Se trataba de la conexión que había establecido con su propia verdad. Clara respiró hondo y decidió que no dejaría que el miedo la paralizara. «Tienes razón, Miguel», dijo, ahora con una nueva determinación. «Seguiré creando, independientemente de lo que piensen los demás. Lo que importa es que soy verdadera conmigo misma». Con esta nueva perspectiva, se alejó de los pensamientos negativos y comenzó a interactuar con los visitantes, compartiendo la historia detrás de cada obra. A medida que la noche avanzaba, Clara encontró personas que se identificaron con sus luchas. Una joven se acercó y, con lágrimas en los ojos, dijo, «Su pintura me tocó profundamente. También lucho con mis emociones, y ver esto expresado así me hace sentir menos sola». Clara sonrió, sintiendo una ola de empatía. La conexión que estaba formando en ese momento era la verdadera riqueza que ella buscaba. Cuando la noche llegó a su fin, Clara se sintió más ligera. Había superado no solo sus inseguridades, sino también la necesidad de aprobación de los demás. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera victoria estaba en haberse permitido ser vulnerable y abierta a nuevas conexiones. Había aprendido que el arte, al igual que la vida, está hecho de fallas y nuevos comienzos,
y que cada error podría transformarse en algo hermoso. En ese momento, Clara abrazó a Miguel y le agradeció por su apoyo incondicional. Me ayudaste a ver el arte de una manera diferente. Ahora sé que mi valor no está en las opiniones de los demás, sino en cómo me siento al crear. Miguel sonrió, orgulloso de la amiga que ella se había convertido. Con el sol poniéndose, Clara miró las telas que ahora representaban no solo sus luchas, sino también sus victorias. Estaba lista para continuar su camino, consciente de que la verdadera fuerza venía de dentro, y que cada paso adelante, por pequeño que fuera, era una celebración de quien realmente era. Clara miró alrededor de la galería, todavía inmersa en las emociones de esa noche. Las sonrisas, las conversaciones cálidas y las miradas curiosas le hacían sentir una alegría que nunca había experimentado antes. La inseguridad que la consumía al inicio de la exposición ahora parecía una sombra distante. Se había liberado de las ataduras de la duda, descubriendo que la verdadera medida de su éxito no estaba en la aprobación ajena, sino en la capacidad de conectarse con las personas a través de su arte. Miguel, siempre a su lado, observó la transformación en Clara con una sonrisa satisfecha. Sabía que ella estaba en un punto de inflexión. ¿Viste cómo algunas personas se emocionaron con tus obras?, comentó, mientras ayudaba a organizar el espacio. Eso es lo que importa. Tu arte tocó el corazón de alguien. Eso es éxito. Clara asintió, absorbiendo cada palabra. Sí, y eso es algo que nunca esperé. Solo quería expresarme, y ahora veo que eso puede hacer la diferencia en la vida de alguien. La idea de que sus luchas personales pudieran resonar con otras personas la hacía sentirse más fuerte. El arte no era solo una forma de crear, era un camino hacia la curación y la comprensión. En los días que siguieron a la exposición, Clara continuó recibiendo mensajes de personas que habían visitado la galería. Algunas de ellas compartieron sus historias, revelando cómo sus pinturas las inspiraron a enfrentar sus propias batallas. Cada mensaje era un recordatorio del poder de la vulnerabilidad y la autenticidad. Clara se dio cuenta de que su arte ahora era un vehículo para conversaciones que antes parecían imposibles. Mientras reflexionaba sobre el impacto de su exposición, Clara también comenzó a notar cambios en sí misma. La confianza que había ganado la motivó a explorar nuevas técnicas y estilos. Se sentía más libre para experimentar, sin el peso de las expectativas. Es como si hubiera abierto una puerta que estaba cerrada durante años, pensó. Ahora sé que puedo crear sin miedo. Miguel, por su parte, vio el cambio no solo en Clara, sino también en sí mismo. Apoyarla durante su viaje lo hizo replantearse su propia relación con el arte. Comenzó a dedicar más tiempo a sus creaciones, inspirándose en la valentía de Clara. Las conversaciones sobre arte se volvieron más frecuentes entre los dos, y su amistad se solidificó en un espacio seguro para el intercambio de ideas y críticas constructivas. En una de sus charlas, Miguel dijo: «Sabes, Clara, también he aprendido mucho de ti. Tu búsqueda de autenticidad me hizo cuestionar mis propias inseguridades. No quiero esconderme más detrás de lo que los demás esperan de mí». Clara sonrió, admirando su valentía al abrir su corazón. «Creo que todos tenemos algo que ofrecer, Miguel. A veces, todo lo que necesitamos es un empujón». Con el paso del tiempo, Clara comenzó a participar en nuevos eventos artísticos, exponiendo sus obras en diferentes contextos. Cada nueva oportunidad trajo consigo la posibilidad de crecer y aprender. Ya no veía el rechazo como un fracaso, sino como una oportunidad para recomenzar y mejorar. Si a una persona no le gusta lo que hago, está bien. Siempre hay alguien que puede identificarse con mi historia, reflexionó en una de sus noches de pintura. El viaje de Clara también la llevó a conocer a otros artistas, algunos de los cuales se convirtieron en amigos cercanos. Juntos, comenzaron a organizar encuentros donde podían compartir sus experiencias y desafíos. Su amistad estaba marcada por un entendimiento mutuo de las luchas que enfrentaban como creadores. Clara se dio cuenta de que, al abrirse y hacer conexiones, su vida se enriqueció de maneras que nunca imaginó. Mientras tanto, la joven que se había emocionado con una de sus obras en la exposición se convirtió en una figura constante en su vida. Comenzaron a verse regularmente, compartiendo historias y experiencias. Clara vio cómo su arte había influido en la vida de esa joven, y eso la hizo sentirse aún más realizada. «Es increíble cómo podemos impactar la vida de los demás, ¿no?», comentó Clara en una de sus reuniones. La joven asintió, con los ojos brillando de gratitud. Las lecciones que Clara aprendió a lo largo de su viaje la hicieron más consciente de sus emociones y de las complejidades de la vida. Ahora entendía que la vulnerabilidad era una fuerza, no una debilidad. Esta nueva sabiduría la guiaba en todos los aspectos de su vida, desde su arte hasta sus relaciones personales. Al mirar hacia atrás, Clara veía un camino lleno de altibajos,
pero cada obstáculo la ayudó a convertirse en la artista y la persona que era. Con el tiempo, Clara también se involucró en proyectos comunitarios, donde su arte podría inspirar y ayudar a otros que estaban pasando por dificultades. Comenzó a dar clases de arte a jóvenes, animándolos a expresarse y encontrar su propia voz. El ciclo se cerraba, pues ahora Clara no solo creaba, sino que también compartía sus experiencias y ayudaba a otros a superar sus propias batallas. El viaje de Clara no tenía un final definido, pero estaba lista para seguir adelante, consciente de que la verdadera riqueza de la vida estaba en las conexiones que formó y en las historias que compartió. El arte se había convertido no solo en una forma de expresión, sino también en un medio de transformación personal y colectiva. Con cada pincelada, Clara no solo contaba su historia, sino que también ayudaba a otros a contar las suyas. La vida, ahora, era un lienzo en blanco, listo para ser llenado con nuevas experiencias y emociones. Con el paso de los años, Clara reflexionó sobre su viaje, un camino lleno de desafíos y logros. Miraba hacia atrás y veía no solo las dificultades que había enfrentado, sino también el inmenso crecimiento que resultó de ellas. La inseguridad que un día la consumió se había transformado en una fuerza interior. Ahora, Clara era una artista confiada, que no solo expresaba sus emociones a través de la pintura, sino que también inspiraba a otros a hacer lo mismo. Las clases de arte que daba a los jóvenes en su comunidad se convirtieron en uno de los aspectos más gratificantes de su vida. Clara veía cómo esos adolescentes, con sus inseguridades y sueños, florecían al permitirse explorar su creatividad. Recordaba cómo, al inicio de su carrera, una palabra de aliento podría haber cambiado su propio camino. Al ver los rostros iluminados de sus alumnos al completar sus obras, Clara sentía un calor en su corazón, sabiendo que estaba contribuyendo a sus trayectorias. Miguel, su fiel amigo y apoyo, también había evolucionado. Comenzó a organizar exposiciones colectivas, donde artistas locales podían mostrar su trabajo. Juntos, crearon un espacio donde el arte no era solo una forma de expresión, sino una herramienta de transformación social. Las exposiciones se convirtieron en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde se compartían historias y se tocaban vidas. Clara y Miguel se dieron cuenta de que el arte tenía el poder de unir a las personas, y eso se convirtió en una misión en sus vidas. Clara nunca imaginó que sus fracasos y rechazos podrían llevarla a un lugar tan bonito. Cada puerta cerrada le enseñó a no rendirse, a buscar nuevas oportunidades y a reinventarse. Aprendió a aceptar la vulnerabilidad como parte del proceso creativo, entendiendo que cada error era una lección. Esta nueva perspectiva no solo la ayudó como artista, sino también en su vida cotidiana. Clara ahora enfrentaba los desafíos con una sonrisa, sabiendo que cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. En su camino, Clara también cultivó amistades inusuales. La joven que se había emocionado con sus obras se convirtió en una socia creativa. Juntas, exploraron nuevas técnicas y se apoyaron en sus dudas. La conexión que Clara hizo con esta joven no solo transformó su vida, sino también la de Clara. La amistad se convirtió en una fuente de fuerza, mostrando que, incluso en las relaciones más inesperadas, había la posibilidad de aprendizaje y crecimiento mutuo. A medida que Clara se adentraba en su arte, también comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito. Antes, el éxito para ella estaba asociado a premios y reconocimiento. Ahora, se daba cuenta de que el verdadero éxito estaba en las historias que las personas compartían, en las vidas que tocaban y en las conexiones que formaban. La felicidad que sentía al ver a sus alumnos expresándose, al escuchar las historias de superación de otros artistas, era una recompensa mucho más gratificante que cualquier medalla o premio. El arte se convirtió en una forma de sanación no solo para Clara, sino para todos a su alrededor. En sus encuentros comunitarios, las personas compartían sus experiencias, y Clara escuchaba atentamente, ofreciendo no solo su talento artístico, sino también su empatía. Esos momentos de vulnerabilidad colectiva crearon una red de apoyo que parecía inquebrantable. Clara sabía que, al compartir sus propias luchas, ayudaba a otras personas a sentirse menos solas. La sabiduría adquirida a lo largo de los años moldeó la forma en que Clara veía el mundo. Ahora entendía que la vida era una serie de altibajos, y que cada experiencia, buena o mala, tenía su importancia. El arte se convirtió en su refugio, un medio para procesar sus emociones, y al mismo tiempo, un canal para ayudar a otros a hacer lo mismo. Clara encontró paz en su expresión creativa, sintiéndose en armonía con sus emociones y el mundo que la rodeaba. Clara también aprendió a valorar la simplicidad de la vida. Las pequeñas cosas, como una sonrisa de un alumno o una conversación con amigos, se convirtieron en momentos preciosos. Comenzó a vivir con gratitud, reconociendo que cada día traía nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
Este cambio de perspectiva no solo la benefició a ella, sino que también tuvo un profundo impacto en las personas a su alrededor, que comenzaron a mirar sus propias vidas con más esperanza y coraje. Cuando miraba hacia el futuro, Clara se sentía emocionada. Su viaje estaba lejos de terminar, y sabía que aún había mucho por explorar. Las experiencias que acumuló la hicieron más fuerte, más sabia y más consciente de su papel en el mundo. Con cada nueva creación, Clara continuaría contando su historia e inspirando a otros a contar las suyas. El arte, para ella, no era solo una forma de expresión, sino un legado de amor y conexión que se comprometía a cultivar para siempre. Clara se sentó en su estudio, rodeada de sus pinturas, cada una contando una parte de su historia. Con una taza de té caliente en las manos, miró por la ventana, observando la luz del sol filtrándose entre los árboles, iluminando el mundo con un brillo suave. Era un momento de calma en medio de la agitación de la vida, y eso la hizo reflexionar sobre el camino que había recorrido. Desde los días en que luchaba contra sus inseguridades hasta convertirse en mentora para tantos jóvenes artistas, Clara se dio cuenta de que cada paso la había moldeado de una manera única. Recordó su primera exposición, cuando los nervios casi la paralizaron. Miguel había susurrado: «Puedes hacerlo, Clara», sosteniendo su mano antes de que ella entrara en la sala llena de extraños. Esa simple frase, repleta de fe, la animó a seguir adelante. Hoy, Clara reconocía que el apoyo mutuo y la amistad con personas como Miguel eran fundamentales en su vida. Pensó que la amistad es una forma de arte, cada conexión una pincelada que añade color a nuestra existencia. A través del arte, Clara no solo se encontró a sí misma, sino que también ayudó a otros a hacer lo mismo. Pensaba en sus alumnos, en cómo sus inseguridades se iban disipando a medida que se permitían explorar su creatividad. Ella solía decir: «Recuerda, cada error es una nueva oportunidad», y vio cómo ese mensaje resonaba en sus corazones. Cuando uno de sus alumnos, Pedro, presentó su pintura en una exposición comunitaria, el brillo en sus ojos al recibir aplausos calentó el corazón de Clara. «Tú hiciste esto, Clara. Me enseñaste a creer», dijo, y esas palabras permanecieron con ella. Clara se dio cuenta de que el verdadero éxito no era sobre premios o reconocimiento, sino sobre las historias que compartimos y las vidas que tocamos. Así como la sonrisa de Pedro, cada pequeño logro de sus alumnos era una victoria compartida. En su mente, el arte y la vida se entrelazaban en una danza armoniosa, donde cada paso, cada desliz, llevaba a un aprendizaje significativo. Con el tiempo, Clara se convirtió en una voz respetada en la comunidad artística. Ella organizaba frecuentemente talleres, donde artistas de todas las edades se reunían para crear y compartir. Una vez, durante una de esas sesiones, una joven llamada Sofía, tímida y vacilante, se acercó. «No soy lo suficientemente buena», murmuró. Clara sonrió y respondió: «La belleza del arte está en permitirse ser vulnerable. Vamos a crear algo juntas». Y así, se convirtieron en compañeras, uniendo sus fuerzas y talentos. La amistad floreció, y Clara se dio cuenta de que cada nueva conexión fortalecía aún más su visión sobre la vida y el arte. La transformación de Clara no fue solo interna, también se convirtió en un faro para aquellos a su alrededor. Con cada historia que compartía, ayudaba a otros a sentirse menos solos en sus luchas. Durante una de sus conversaciones abiertas en la comunidad, un hombre mayor, emocionado, dijo: «Clara, tu arte me ha recordado que nunca es tarde para empezar de nuevo». Estas palabras tocaron lo más profundo de su ser, y se dio cuenta de que el arte tenía el poder de sanar heridas profundas y unir a las personas en torno a experiencias compartidas. Ahora, al mirar hacia el futuro, Clara sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había mucho más por explorar, muchas historias que contar y muchas vidas que tocar. Con cada nueva obra, se comprometía a llevar adelante el legado de amor y conexión que había cultivado a lo largo de los años. Su arte era una extensión de su alma, un medio para expresar todo lo que había aprendido y vivido. Clara sonrió al pensar en lo que le esperaba. «Aún tengo tanto que aprender», susurró para sí misma, llena de esperanza y determinación. La vida era una obra en progreso, y cada día se convertía en una artista más completa. Con el corazón lleno de gratitud, Clara invitaba a todos a reflexionar sobre sus propias jornadas. No importa dónde estés ahora, recuerda que cada paso cuenta. Cada error es una lección, cada amistad es un tesoro. Vamos juntos a explorar nuestras historias, compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Tu voz importa, y tu arte puede cambiar vidas. Ella sabía que, al compartir sus experiencias, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. «Vamos a crear un movimiento de amor y creatividad», dijo Clara, sintiendo la emoción crecer dentro de ella. «Únete a mí y comparte tu propia historia. Dale me gusta e inscríbete.
porque juntos podemos marcar la diferencia y difundir este mensaje de esperanza y transformación. El viaje de Clara era una prueba de que, con amor, apoyo y creatividad, todos podían reinventarse y encontrar su lugar en el mundo. Ella estaba lista para continuar, y quería que todos a su alrededor hicieran lo mismo.